Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes. No lo estamos haciendo a través de de la computadora en esta noche, lo estamos haciendo directamente a través del celular, ya que pues no hemos podido subir a la internet desde la computadora, pero estamos aquí en esta noche para la gloria del Señor. Estamos en la iglesia Verbo de Dios de la 75 Seancy en Paterson, New Jersey, iglesia que pastorea la hermana Norma Díaz y mi cuñado Israel Alicea, pastores aquí en la ciudad de Paterson, New Jersey, donde estamos ya hace una semana gozándonos de las maravillas y las bendiciones que el Dios del cielo tiene preparado para nosotros aquí en esta ciudad. Nos gozamos en esta noche de poder estar con ustedes nuevamente, aunque sea a través del celular, esperando que el Dios del cielo les bendiga en sobreabundancia. Y en esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso o en proceso, el estudio consejos de Pablo para Timoteo, consejos para todo ministro. Estamos en la parte 4. Vamos a continuar en esta noche, posiblemente lo terminemos, si no, pues lo terminamos el lunes que viene. Pero quiero indicarles que ya el lunes anterior, que no lo pudimos transmitir por la velocidad de la internet, lo que hicimos fue que lo grabamos y lo subimos a YouTube y luego lo pasamos a la página de Facebook. Lo puede ver y escuchar ahí. Pero en esta noche estamos en vivo para la gloria del Señor. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema y esperamos que el Dios del cielo nos permita en esta noche poder llevar a cabo este estudio. Saludamos con mucho cariño a la hermana Aide Morejón, que está viendo el programa en esta noche, a su esposo César y sus hermosas hijas también, que son miembros de aquí de esta congregación. Les saludamos en esta noche y esperamos que el Señor les bendiga en sobreabundancia, así también a todos aquellos hermanos y amigos que entren en esta noche al programa. Así que le invitamos, mi amado hermano, para que en esta noche usted llame a su hermano, a su hermana en la fe, a su vecino, sus amigos, sus parientes, familiares, aquí en Paterson, New Jersey, aquí en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo. Llámelo en esta noche e infórmele, dígale que el programa cibernético Cristo, la luz del mundo, ha comenzado ya y estamos en la cuarta parte del estudio Consejos de Pablo para Timoteo, consejos de todo para todo ministro. Saludamos a todos los hermanos allá en Puerto Rico, la isla del encanto. Bendito sea el Señor. Y en esta noche también saludo a la iglesia La Nueva Jerusalén, allá en San Isidro, en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza, a los hermanos allá de la iglesia, que también se están gozando en esta noche. Saludamos al hermano Javier, a Zuli, a Ariana, a Alondra, también a Meilín, a su esposo Daniel. Saludamos a Luis, a Carmen, hermana Irinereida. Los saludamos a todos en esta noche, a todos los hermanos de la iglesia La Nueva Jerusalén, allá en Puerto Rico, en San Isidro, en Canóvanas, calle 1, bloque M3, donde estamos todos los jueves enseñando la palabra del Señor y donde celebramos un culto maravilloso, glorioso de oración y de ayuno al Señor todos los tercer sábado de cada mes. Bendito sea Dios. Y en esta noche yo les invito para que usted busque las Escrituras en el libro de
Según de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7, en esta noche también los amigos simpatizantes del Evangelio, que también son simpatizantes de este programa cibernético, también le invitamos para que busque su Biblia, las Escrituras. Recuérdese que las Escrituras son la voluntad de Dios transmitida a través de ese libro llamado la Biblia o con las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios para todos los seres humanos aquí en la tierra y para la iglesia. Así que yo le invito, mi amado amigo, que usted vaya a esa mesita de noche donde usted tiene ese librito negro y lo tiene abierto en el Salmo 91 como un amuleto. Las Escrituras no son un amuleto, pero yo le invito a que usted la busque y lea juntamente con nosotros en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Bendito Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 7. Busque las Escrituras, la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Ahí es que podemos conocer a Dios. Lo poco de lo que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras, a través de Jesucristo, quien es el que ha dado a conocer al Padre. Lo poquito que nosotros podemos saber de Dios está ahí. Y la voluntad de Dios para mí, para usted y para toda la humanidad está ahí también. Según de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor en esta noche. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Lo que has escuchado de mí por medio de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. Soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Y escuché bien, dice, ninguno, eso para nosotros la iglesia, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar a aquel que lo escogió. Y dice, y si alguno compite, no es coronado, sino compite conforme al reglamento. El labrador que trabaja debe ser el primero en comer de sus frutos. Y después le dice a Timoteo, comprende, oiga bien, comprende lo que digo y que nuestro Señor te conceda sabiduría en todo. Pero aquí está también nuestra hermana Aggie Domenech. Dios te bendiga, Aggie. Dios te bendiga a tu hermana y bendiga a tu familia, tu hijo en esta noche. También está mi esposa Ida Licea, que también está viendo el video en esta noche. Está monitoreando también en esta noche la transmisión. Bendito Dios. Se que prepare, que tan pronto termine yo este estudio, vaya con otro estudio para la gloria del Señor. Bendito Dios. Y fíjese bien, cuando volvemos nuevamente a las Escrituras, les he dicho que Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo, hablando en ese capítulo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse. En la versión 60 dice, esfuérzate. Esforzarse y fortalecerse no es lo mismo, porque cuando usted lo lee en su contexto, no está hablando de fuerza física, no está hablando de ánimo, está hablando de fortificarse, de fortalecerse, hacerse una fortaleza. Sabemos que una fortaleza para el tiempo del apóstol Pablo era algo impenetrable. Vemos en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, vemos que la ciudad de Jericó era una fortaleza que ningún rey, ningún imperio había podido entrar en ella hasta que Dios, oiga bien, no Israel, Dios derribó las murallas de Jericó y entonces el pueblo pudo entrar. Una fortaleza. Vemos a Jerusalén, que cuando vamos a las Escrituras y vamos al contexto histórico, se llamaba Jebús, Jerusalén. Y vemos que los jebuseos que vivían dentro de esa ciudad tenían una fortaleza amurallada. Ningún imperio, ningún rey
había podido entrar en la ciudad de Jebus, o sea, en la ciudad de Jerusalén, pero David, siendo dirigido por el Espíritu de Dios, Dios dándole sabiduría a David, David entró, oiga bien, entró por las cuevas que hay, la cueva que hay en el río Gihón, manantial de Gihón, pero que está al frente de la entrada de Jerusalén. Había una cueva, o existe una cueva todavía allí, y pues a través de esa cueva fue que David pudo entrar con su guerrero y entrar y conquistar a Jerusalén. David no entró por las murallas, no entró por la puerta, sino que entró por el manantial de Gihón, por la cueva, y entró a la ciudad. Y así fue que la pudo conquistar. Y ahí, mi amado hermano, es donde se va a construir el tercer templo. El templo de Jerusalén no se construyó, el primero ni el segundo templo. El segundo templo no se construyó en lo que se conoce como el monte del templo, donde está la mezquita de Omar. Ese es el templo que construyó Herodes para su gloria. No fue Salomón quien construyó ese templo, fue Herodes. Por lo tanto, ahí no va a ser el tercer templo. Y los judíos y rabinos de Jerusalén saben que realmente no va a ser ahí. Por eso es que nunca, a través de toda la historia, nunca han hecho fuerza para construir su templo en el monte del templo, en la mezquita, donde está la mezquita de Omar, porque saben que el templo no va en ese lugar. El templo va en la ciudad vieja, la Jerusalén vieja, que está al sur de las murallas del monte del templo, en la ciudad vieja. Ahí está el manantial de Gihón. Y cuando usted busca la historia en su contexto, usted va a encontrar que el único lugar donde había agua en toda esa región era el manantial de Gihón. Y ahí fue que se construyó el primer templo, y allí se reconstruyó el segundo templo, y allí se construirá el tercer templo. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Pablo aconseja a Timoteo y le dice: fortalezcanse. Aquí vemos el capítulo 6, los Efesios. Fortalezcanse, háganse una fortaleza, háganse fuerte, vigoroso, moral y físicamente. Y él le dice, no en la sabiduría de los hombres, no en los ejércitos, no en la medicina, no en la ciencia, sino que le dice en nuestro Señor Jesucristo y en la grandeza de su poder. Luego después le dice que se vistan de toda la armadura de Dios. Ahora encontramos que aquí en este capítulo 2 de 2 de Timoteo, el capítulo 1, aquí encontramos, mi amado hermano, el versículo 1, que le dice: hijo mío, fortalécete. No le dice fuérzate, fortalécete. Ahora, ¿en qué se va a fortalecer Timoteo? Dice, en la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia, lo he dicho infinidades de veces, los teólogos lo definen como favor inmerecido, pero cuando usted busca la palabra gracia, viene de la palabra hebrea haná, y de esa palabra significa compasión, fortalécete, hazte una fortaleza en la compasión que Dios ha tenido por ti, Timoteo, y es la misma que tenemos que fortalecernos en la gracia, en la compasión que Dios tuvo con nosotros, que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego le dice: lo que has escuchado por medio de mí y de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. Y comienza Pablo a exhortar a Timoteo, comienza a aconsejar a Timoteo. Son consejos también para nosotros, para todo ministro. Recuérdense que cuando habla la Biblia de ministro, las escrituras hablan de ministro, no está hablando, oiga bien, no está hablando de un pastor, no está hablando de un evangelista, no está hablando, alabado sea el Señor, bájalo un poquito más, no está hablando de un evangelista, no está hablando simplemente de un maestro,
Un ministro es uno que sirve, y nosotros hemos sido llamados para servir. Jesucristo vino aquí a la tierra para servirnos a nosotros. Escuche bien, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y nosotros estamos aquí no para tampoco servirnos a nosotros, sino para servir, ministrar. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Pablo aconseja a Timoteo a fortalecerse en el Señor. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Pablo comienza a aconsejar a Timoteo y encontramos que le aconseja y le dice cómo debía de ser la estrategia bíblica. Según de Timoteo capítulo 2, verso 2, lo que has escuchado de mí, por medio de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. Quiere decir que no puede ser cualquier persona. Para instruir, para enseñar, no se puede escoger a cualquier persona. En una ocasión yo fui a una iglesia donde mi amado hermano, desde los diáconos de la iglesia, inclusive hasta los que enseñaban en la escuela bíblica, lo que tenían eran semanas de haber levantado su mano y confesado a Cristo como Salvador personal. Pablo dice bien claro, encomienda a varones fieles, número 1, que sean capaces, número 2, ¿de qué? De instruir, de enseñar también a otros. Encontramos, mi amado hermano, también que Pablo aconseja y le presenta que todo el consejo viene de Dios a Pablo para luego instruir a Timoteo y que Timoteo instruyera a hombres fieles y también a otros. Y aquí encontramos en las Escrituras, alabado sea el Señor, que Timoteo tenía también que entregarse totalmente al ministerio. Escúcheme bien, entregarse totalmente al ministerio. Y el apóstol Pablo emplea 3 figuras en forma sucesiva para explicar a Timoteo cómo llevar a cabo su ministerio. Cuando nosotros buscamos la Escritura desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, encontramos, mi amado hermano, que Dios utilizó ejemplos terrenales para aplicarlo a enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Porque de otra manera nosotros no lo podíamos entender. Dios utilizó diferentes tipos de enseñanzas, utilizó metáforas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, alabado sea el Señor, para que el hombre pudiera entender. Y ahora le dice, aquí encontramos que Pablo emplea 3 figuras en forma sucesiva para explicar a Timoteo cómo llevar a cabo su ministerio. Jesucristo se comparó con la vid verdadera, con una planta de uva. Y después dijo, mi padre es el labrador, o sea, mi padre es el agricultor de esa planta, de él mismo. Y dijo, todo pámpano que no lleve buen fruto, le cortará. O sea, que toda rama que no lleve fruto, le cortará. Y cuando nosotros vemos en el contexto de la agricultura, y en uno de los estudios lo traje anteriormente, encontramos que las matas o las plantas de uva, las sembraban y a medida que iban echando sus ramas, había ramas que no daban fruto y esas ramas había que cortarlas. El agricultor tenía que cortarlas para así evitar que la planta se debilitara, y al cortar esas ramas que no daban fruto, la planta cogía fuerza y echaba fruto en otras ramas. Ese fue el ejemplo que trajo Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y todo pámpano que no lleve fruto, le cortará. Y todo aquel que lleve fruto, dice, le limpiará. Oiga bien, le cortará lo que no sirve. ¿Le limpiará para qué? Digo, para que lleve más fruto. Utilizó un ejemplo terrenal, porque aquella gente, mi amado hermano, eran agricultores y sembraban plantas de uva y sabían cuál era el proceso de crecimiento, cómo podían dar más fruto, y utilizó ese ejemplo terrenal. Y encontramos muchísimos más. Encontramos a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, que Jesús le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, y utiliza el ejemplo de un niño
y así sucesivamente, lo hemos explicado anteriormente. Ahora Pablo utiliza tres formas, tres figuras en forma sucesiva para explicar a Timoteo cómo llevar a cabo su ministerio. Su discípulo y otros creyentes se comparan con un soldado número 1, número 2, con un atleta y luego con un agricultor. Pablo utiliza esos tres ejemplos: soldado, el atleta y también el agricultor. Ahora, ¿cuál es el mensaje de estos que tienen estos tres para nosotros? Y escúchenme bien. Hay varios detalles en el pasaje, pero se puede resumir en las siguientes ideas. Nada, oiga bien, y esto es importante para mí, para usted, nada que vale la pena es fácil. En el Señor las cosas no son fáciles. Señor, hay que sacrificarse. Oiga bien, para obtener las bendiciones hay que sacrificarse. Hay algunas que vienen si ustedes sin hacer nada, ni siquiera ni orar ni ayunar, y Dios lo bendice. Pero hay otras que tiene que pelear la buena batalla de la fe. Hay otras que tiene que orar, otras que tiene que ayunar. Hay otras que tiene, mi amado hermano, que sacrificarse para recibirla. Pero nada, oiga bien, nada, alabado sea el Señor, que valga la pena es fácil. Número 1. Número 2. Servir a Dios requiere trabajo arduo y sacrificial. Y esto lo saben los pastores. Alabado sea el Señor. Esto lo saben los pastores. Yashira Serrano, Dios te bendiga. Y saludo a tu esposo y saludo a tu familia en esta noche. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Servir a Dios requiere trabajo arduo, sacrificial. El creyente y especialmente el líder. Porque al líder se le exige más, al pastor se le exige más que al miembro de la iglesia. Dios nos exige más a nosotros. Necesita darle prioridad a la tarea que el Señor le ha encomendado. Es importante. Todo aquel que ha sido llamado a un ministerio, oiga bien, pastor, evangelista, maestro, todo aquel que ha sido llamado a un ministerio tiene que darle prioridad a ese llamado, a esa tarea. Y es importante para nosotros. Oiga bien, es importante para nosotros estar donde Dios nos llamó, estar donde Dios nos puso y no tratar de abarcar ni salirnos de donde Dios nos llamó ni donde Dios nos puso a hacer otras cosas que Dios no nos llamó a hacer, aunque sean dentro del Evangelio, porque esas otras cosas las pueden hacer otras personas y esas otras cosas nos van a quitar el tiempo que nosotros necesitamos para dedicarle al ministerio. Por eso encontramos que cuando el problema que hubo entre los griegos, las mujeres, en la iglesia, empezaron a discutir por la cuestión de la comida, y Pedro dijo bien claro que tenían que buscar diáconos que repartieran la comida y ellos solamente preocuparse por la oración. Oiga bien, para los pastores, evangelistas, los misioneros, los maestros en la iglesia, usted tiene que darle prioridad a ese llamado. Conocí a un hermano, muy buena persona, hace muchos años, ya partió con el Señor, ya no está con nosotros, misionero, evangelista, coordinador de campaña de cuanto evangelista iba por Fajardo, trabajaba en la prensa evangélica, hacía entrevistas, estaba en la radio en diferentes emisoras, mi amado hermano, y le puedo asegurar que en la mayoría de los casos siempre quedaba mal. Bendito Dios. Oiga bien, es necesario darle prioridad a la tarea que el Señor le ha encomendado. Y aquí tenemos el primer ejemplo, el soldado, capítulo 2, versículo 3 al 4. Pablo le dice a Timoteo, soporta las adversidades. ¿Cómo lo va a soportar? Como buen soldado de Jesucristo. Y después le dice en versículo 4, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar a aquel que lo escogió. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Pablo señala 3 lecciones tomadas de la experiencia del militar. Utilizó un ejemplo terrenal. Debemos recordar que estaba prisionero, posiblemente unido a un soldado romano con grilletes,
Y de todos modos, su arresto en Jerusalén, su prisión en Cesarea por 2 años, su duro viaje y naufragio y 2 años más en la cárcel de Roma le habían dado la oportunidad a Pablo de conocer, de observar y escuchar las experiencias de muchos soldados. El lenguaje de Pablo describe al soldado que está en servicio activo, no el que solo se exhibe en los desfiles y que es miembro de la reserva. Y escúcheme bien, la primera lección que vemos aquí es que el soldado primero espera sufrir. Él sabe, número 2, que enfrentará riesgos de incomodidad. Y número 3, una vida desagradable. De la manera que el siervo del Señor no debe tener la ilusión de que todo le va a ir bien, de que no va a haber ningún tipo de problema, de que todo va a ser bendición, como las nuevas modalidades de hoy, que no hay cruz, que no hay sufrimiento, que no hay tribulación, que no hay enfermedad, que no hay absolutamente nada, que todo lo tiene, que todo es bendición, cuando las escrituras no enseñan eso, porque el mismo que habla de la fe y el mismo que habla de bendición es el mismo Pablo, que siendo apóstol de Jesucristo, no como los falsos apóstoles de hoy día, que son millonarios, que tienen Rolls Royce, que están en carros buenos, en carros nuevos, que tienen mansiones, que tienen piscinas, que tienen servidumbre. Pablo, apóstol de Jesucristo, pasó hambre. Algo dice, imposible. Pablo pasó hambre. Pablo le faltó ropa. Dice, pasó desnudez. A Pablo lo apedrearon, lo dejaron por muerto en el piso. A Pablo le dieron de latigazo. Oiga bien, a Pablo lo persiguieron. Pablo trabajaba para no agravar la iglesia. No como muchos hoy día. Alabado sea el Señor, que lo único que hacen es sirviéndose de la iglesia. Y esto no quiere decir que un pastor no pueda recibir dinero de la iglesia. Claro que sí, Pablo lo dice bien claro, que el que trabaja en el altar viva del altar, y el que predique el evangelio viva del evangelio. Pero no como estos falsos de hoy día, que lo único que hacen es enriquecerse de la iglesia, convirtiéndose en millonarios con cuentas bancarias que no tienen que ver nada con la iglesia. Y cuando usted los ve que se divorcian, se dividen los bienes gananciales, se llevan un templo para allá, el otro se lleva el otro templo para allá, se llevan las propiedades y el dinero de la iglesia se reparten entre los dos. Porque la iglesia nunca ha tenido nada. Esas son las modalidades de hoy. Pablo no hizo eso. Pablo aconsejó y Pablo dio el ejemplo y fue el único hombre en las escrituras que dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El único. Bendito es el Señor. Y Pablo enseñó, él trabajaba para no agravar la iglesia. Bendito es el Señor. Y escúcheme bien. De la misma manera, el siervo del Señor no debe tener la ilusión de que va a llevar una vida sin tribulación, ni oposición, ni tampoco sin sufrimiento. La segunda lección que vemos aquí es que nos señala la vida de un militar. Es la concentración que requiere su tarea y que no permita que lo distraigan de los negocios de la vida. Oiga bien, esto se refiere a pecados en sí, sino a actividades, no se refiere a pecados en sí, sino a actividades personales que ocupan los pensamientos, el tiempo y el esfuerzo que debe entregarse solamente a Dios. El creyente necesita ser sabio y tener equilibrio para aplicar esta enseñanza. Las escrituras o la Biblia también afirman que el creyente no debe descuidar sus responsabilidades. Oiga bien, ¿dónde? ¿En la iglesia? No. En el hogar. Porque donde primero el hombre tiene que dar ejemplo como cabeza del hogar es en su propia casa. A su esposa y a sus hijos, a sus familiares. Bendito es el Señor. Donde tenemos que, mi amado hermano, que hacer un equilibrio primero es en el hogar. La Biblia nos enseña y afirma que el creyente no debe de descuidar su responsabilidad tampoco en su trabajo, ni tampoco en la comunidad, sino ser ejemplo en el cumplimiento de todas las áreas de responsabilidad. Jesucristo dijo, oiga bien,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 13 y verso 14. Y nos comparó con la sal y nos comparó con la luz. Con la luz y la sal son el ejemplo, el buen testimonio, la buena conducta. ¿Dónde? En la casa primero, no en la iglesia, en la casa primero. Usted tiene que ser creyente en su casa, porque hay algunos que son creyentes solamente en el templo, pero cuando salen del templo se quitan el traje de religiosidad que tienen encima y se convierten en otra cosa. Usted tiene que ser un ejemplo primero en su hogar, para su esposa, un ejemplo primero para sus hijos, luego su familia, luego en la comunidad, luego en su trabajo si usted trabaja. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, debemos de examinar nuestra vida para identificar los intereses que no nos impiden cumplir la responsabilidad prioritaria de servir bien al que nos reclutó como soldado. Debemos de aplicar este principio a la vida del ministro cristiano o creyente. Ahí hasta donde sea posible, oiga bien, hasta donde sea posible, el siervo de Dios debe evitar involucrarse en los negocios seculares para poder concentrarse en el ministerio. Aunque Pablo fabricó tiendas, o sea, construía tiendas, durante algunas épocas de su vida insistía en que lo normal es que el obrero reciba sostén del ministerio. O sea que las escrituras también, Pablo dice bien claro, el que predique el altar, viva del altar. O sea, la iglesia también tiene una responsabilidad. Si usted quiere que su pastor esté todo el tiempo en el ministerio, ayúdelo, sosténgalo para que dedique el tiempo a la obra. Bendito Dios. Y escúcheme bien. Las iglesias deben preocuparse por las necesidades del ministro y de su familia para que él se dedique a la obra del Señor. 1 Corintios capítulo 9, verso 4 al 11. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. También cada hijo de Dios debe de evaluar sus actividades para decidir si la ambición por los bienes materiales, el deporte, la diversión o la vida social ocupan demasiado tiempo y le distraen de sus responsabilidades. Recuérdese que tenemos que hacer un balance. Reconocemos que las actividades sociales, comunitarias y la diversión son saludables para el individuo y para la familia. Estas también pueden ser medios para conocer a los creyentes y cultivar su amistad y atraerlos también a Jesucristo. Pero tenemos que hacer un balance. Bendito sea el Señor. Ahora encontramos, primero lo compara con un soldado, ahora lo compara con un atleta. Capítulo 2, verso 5 dice: y si alguno compite, no es coronado, sino compite conforme al reglamento. Y escúcheme bien. Varias veces en sus cartas, el apóstol toma como ejemplo a los deportistas. 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27, y Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14, y 1 de Timoteo capítulo 4, verso 7 al 8, y lo comparamos también con Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Y escúchame bien, los griegos y los romanos eran grandes entusiastas de los deportes. Las Olimpiadas y los Juegos Transísmicos, y usted dirá, ¿qué quiere decir esa palabra transísmico? Esa palabra quiere decir juegos entre naciones, como las Olimpiadas que se están celebrando o se estaban celebrando hace poco. Es Olimpiada juegos entre naciones. Eran eventos que llamaban mucho la atención del pueblo. Junto con las del soldado y del labrador, esta comparación enseña que el creyente debe fortalecerse en el Señor porque está involucrado en una lucha que no es fácil. Fíjate bien, una lucha que no es fácil, sino muy dura. Esta ilustración incluye el concepto de la corona o el galardón que se obtiene al momento de la victoria. Y escúcheme bien, el soldado busca agradar a su superior. Y veremos que el atleta lucha por ser coronado y el labrador le espera los frutos del campo.
el creyente también anhela recibir su galardón del Señor. Tenemos que comparar capítulo 4 con el verso 8. Pero la enseñanza principal en estos versículos es que el atleta tiene que competir, oiga bien, el atleta tiene que competir apegándose a las reglas. Y nosotros tenemos una regla, las escrituras. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Exigían muchos reglamentos para todos aquellos que competían en los Juegos Olímpicos, y los jueces a veces eliminaban a quien no la cumplían. Los atletas tenían que entrenarse durante 10 meses antes de las competencias, haciendo el ejercicio necesario y guardando una dieta especial. Si no cumplían con estos requisitos, no podían inscribirse. Y durante los juegos, cada tipo de competencia tenía sus reglas y su atleta podía ser descalificado si no las obedecía. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Durante los juegos, cada tipo de competencia tenía sus reglas. Sus atletas podían ser descalificados si no las cumplían. Nosotros también tenemos una regla, está en las escrituras, la voluntad de Dios para todos los seres humanos, la voluntad de Dios para la iglesia. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted? Ahí está en las escrituras, busque las escrituras, escudriñela. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto no es cuestión de usted sentarse a ver qué es lo que Dios le va a decir hoy, como el horóscopo. Algunos hermanos están acostumbrados que vienen, cierran los ojos a ver dónde cae y lo que leyeron, eso es y se acabó. Usted tiene que escudriñarle y usted tiene que hacer un sistema, leer la Biblia sistemáticamente en su contexto para poder entender las escrituras. Bendito Dios. Y escúcheme bien, aún después de ganar la corona, podía perderla si se encontraba evidencia de que no había jugado limpiamente. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para el creyente, para nosotros? Pablo no elabora este versículo con las reglas que el cristiano tiene que guardar para luchar legítimamente. Oiga bien, Pablo no elabora en este versículo las reglas que el cristiano tiene que guardar para luchar legítimamente. Pero sabemos que el apóstol no estaba hablando de cumplir ciertas normas para ser salvo. Son consejos que le está dando a Timoteo, no es para la salvación. Las mismas cartas pastorales aclaran que el creyente no gana su salvación por guardar ciertas reglas. 1 Timoteo capítulo 1, verso 8 al 16, 2 Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10, y Tito capítulo 3, verso 4 al 7. Escúcheme bien. Más bien el autor se refiere al difícil ministerio que Timoteo debía de cumplir en Éfeso. Si prestamos atención al resto de la carta, veremos que es necesario servir a Dios apegándonos a sus normas. Timoteo debía trabajar confiado en el poder y capacidad que el Señor da a través del Espíritu Santo, no en las debilidades de sus fuerzas humanas, alabado sea el Señor, sino en la sana enseñanza de los apóstoles que tenía que conservarse y transmitirse fielmente. Nosotros no podemos confiarle en nuestro propio intelecto, nuestro propio esfuerzo, nuestras habilidades, los dones naturales, ni en los estudios teológicos, ni estudios académicos, ni en el instituto, ni en el seminario, ni en los diplomas. Oiga bien, nosotros tenemos que fortalecernos y tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Bendito Dios. Tenemos que trabajar confiado en el poder de Dios y en la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder ejercer el ministerio. Tenía que conservar la enseñanza de los apóstoles, la sana enseñanza, que tenía que conservarse y transmitirse fielmente.
Los hombres que Timoteo escogiera para recibir y proclamar la palabra de Dios debían de ser fieles y capaces. No podía ser cualquier persona. Usted no, como pastor no puede poner a cualquier persona en un ministerio ni a cualquier persona a hacer algo en la iglesia. Tienen que ser, mi amado hermano, fieles y capaces para poder hacerlo. El joven pastor no debía huir tampoco del sufrimiento, sino soportarlo. Vemos personas que cuando empiezan un ministerio, cuando no vienen, llegan las ofrendas y empieza el problema de que no tengo el dinero, o empiezan las enfermedades, o empieza la persecución, o empiezan los problemas, automáticamente se van. Bendito Dios. Vemos más adelante que el siervo de Dios también ha de ser cuidadoso y estudiante de la palabra de Dios. No debe ser contencioso y evitar el pecado, mostrar el amor y mostrar la paz. Y tener una actitud humilde. Oiga bien, no arrogante, no vanaglorioso. Y corregir a los que resisten la verdad. Todos estos son medios que el siervo del Señor usa para llevar a cabo el ministerio. Y debe ser aprobado por su Señor y ganará entonces el premio al final de su carrera. En estos versículos comunican a Timoteo que él necesitaría llevar una vida disciplinada, como la de un atleta. Oiga bien, el creyente no ha de buscar el camino fácil, sino usar los recursos divinos y los procedimientos bíblicos, aunque le sobrevengan oposición y tribulación. Ahora Pablo utiliza el ejemplo del labrador. Vimos el soldado, vimos el atleta, ahora utiliza el ejemplo del labrador. Capítulo 2, verso 6. Dice, el labrador que trabaja debe de ser el primero en comer sus frutos. Y aquí vemos varias veces que Pablo usa la agricultura para ilustrar una enseñanza. 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 9. Compara todos los aspectos de la obra del Señor con el proceso de producir, ¿qué? Producir fruto. Oiga bien, pero para producir fruto, primero tiene que hacer ¿qué? Arar la tierra, sembrar, regar y entonces cosechar. Algunos quieren disfrutar de los frutos, pero no quieren arar la tierra, ni tampoco quieren sembrarla, quieren ir a cosechar. Aquí dice que toda labor del agricultor es requisito para obtener los resultados. Y esta tercera comparación continúa, el énfasis en el gran esfuerzo que el siervo de Dios tiene que hacer en el ministerio. Ministerio hay que trabajar, y principalmente en el ministerio pastoral. El vocablo clave en el versículo es trabajar. Oiga bien, su idea básica es cansarse y entonces llegar a significar laborar ardua y esforzadamente. Pablo lo usa también para describir su trabajo manual de hacer tienda. 1 Corintios capítulo 4, verso 12. Pero él quiere decir también que el ministerio espiritual requiere trabajar hasta que uno caiga exhausto por el cansancio. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, el apóstol habla también de estos términos con respecto al ministerio de los ancianos, de predicar y también de enseñar. Aquí vemos trabajo y después del trabajo vemos entonces los frutos. Si no trabaja, no hay fruto. Y Pablo dice que el que no trabaje dice que no coma, no quiere vagos en la iglesia, hay que trabajar. Bendito sea el Señor. El agricultor tiene que trabajar arduamente. Como resultado participará entonces de los frutos. El cristiano debe trabajar con su dedicación y sacrificio, con la misma diligencia y constancia con que el labrador siembra y cultiva las plantas del campo. Notemos Santiago capítulo 5, verso 7,
que el labrador también nos enseña la paciencia durante la semana en que espera crecimiento de las plantas y finalmente entonces la cosecha. Al final el trabajar se puede ver el gozo y acción de gracias a los resultados espirituales en la vida también de los creyentes. Los frutos puede referirse también a la recompensa futura que el Señor dará al siervo fiel. Como el agricultor es el primero en disfrutar los frutos de su labor, también Dios le dará al siervo la recompensa por su trabajo. En el versículo 7 termina las tres figuras con la exhortación y una promesa. Tanto como la una y la otra tienen mucha importancia para la vida del creyente. La exhortación es que el lector debe considerar, percibir, número 1. Segundo, aprender. Tercero, comprender lo que Pablo ha escrito y se refiere a los versículos 1 al 6. En particular, en las tres metáforas, el soldado, el atleta y también el labrador. En primer lugar, Pablo dice que es muy importante lo que acaba de escribir. Con toda la carta, estos versículos fueron escritos por el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. No se los inventó. La enseñanza provee una clave imprescindible para el éxito en el ministerio. El autor no quiere que el lector siga adelante sin darle la debida atención a lo que está comunicando. Especialmente en el caso de estos ejemplos, el autor dice: hay mucho que entender a través de estas ilustraciones. Y estas verdades son muy importantes para toda nuestra vida. En segundo lugar, el autor dice que la palabra de Dios, y en particular en este pasaje, requiere una atención, concentración y esfuerzos especiales de parte de cada creyente para captar todo el significado de lo que está escrito. Uno no capta a primera vista todo lo que se necesita comprender y hacer. Por lo tanto, requiere entender el mensaje de las Escrituras. Tiene que estudiarla, tiene que analizarla, tiene que meditarla, tiene que reflexionar acerca de ella y entonces tomar las decisiones correspondientes para obedecerla. No hay que leerla demasiado rápido, sino detenerse para digerir mental y espiritualmente su mensaje. El salmista o el rey David dice que es bienaventurada la persona que en la ley de Dios está su delicia, o sea, en la palabra. Y en su ley, o sea, en la palabra, medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, versos 1 y 2. Dios manda, y escúchenme bien, Dios manda al militar Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo entonces, Josué, dice 1.8, entonces Josué, todo te saldrá bien. Y escúcheme bien, algunos creyentes no dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios, ni ejercen la paciencia para reflexionar detenidamente en las Escrituras. Confían que ya las conocen, o en que el diario de andar con Dios y a través de sus experiencias aprenderán automáticamente las verdades sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, el hombre y el mundo en que vivimos. Y algunos confían en eso, y algunos solamente su confianza está en escuchar solamente lo que se predica en la iglesia o lo que se enseña en la iglesia, pero no se dedican individualmente a escudriñar y a buscar en las Escrituras como hacía la iglesia de Berea. El método que Dios ha usado para comunicarse con los humanos es su palabra. Ese es el método de Dios. No son las revelaciones, porque la revelación está dada ya. Mucha gente hoy día tiene nuevas revelaciones. La revelación se dio ya a través de Jesucristo, a través de su palabra. No hay más revelaciones. Oiga bien, a través de 1600 años y 40 autores,
Dios ha comunicado su voluntad a los hombres y nos ha dado su inteligencia especial y al Espíritu Santo para que comprendamos las verdades que están en ella. También Dios ha provisto al hombre de la capacidad de tomar decisiones que la Biblia demanda. El creyente debe de aprovechar estas oportunidades para recibir la enseñanza de la palabra de Dios y para estudiarla con otros creyentes. Debe alimentar su vida diariamente con la Biblia o las Escrituras, aprendiendo de Dios y aplicando sus mandamientos a su vida. La promesa, oiga bien, la promesa de la tercera verdad importante que Pablo señala en este versículo es que cuando hayamos considerado lo que se ha escrito, entonces Dios nos dará entonces entendimiento. Si usted oye por ahí a alguien que está cantando, a mi esposa que está por ahí cerquitita cantando también. En esta declaración encontramos las dos caras de la moneda. Número uno, al hombre le corresponde esforzarse por entender la palabra. Al hombre, oiga bien, a nosotros. Número dos, a Dios entonces le toca iluminar el entendimiento para que el creyente capte el significado de la enseñanza. Esto no es como muchos dicen, me voy al altar, abre con tu boca que yo te la llenaré. Se la va a llenar de aire si no estudia la palabra del Señor. Y eso está fuera de contexto. Eso se refería al alimento del pueblo de Israel. No se refiere, como muchos dicen hoy día, abre tu boca que yo te la llenaré, me pongo en el altar allá y viene el mensaje y salgo predicando. Eso está fuera de contexto. Oiga bien, a Dios le toca iluminar el entendimiento para que el creyente capte el significado de la enseñanza. El Señor Jesucristo prometió a los creyentes que tendrían el Espíritu Santo. ¿Como quién? Como su Maestro. Él dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Entonces el proceso está completo. El creyente estudia, porque bien, medita la palabra de Dios. Y Dios, por su Espíritu Santo, nos da a nosotros el entendimiento. No separemos estos dos principios. El creyente ha de poner atención a lo que las Escrituras dicen para que entonces Dios nos ilumine, para que entonces podamos entenderla. Según de Timoteo capítulo 2 y verso 7, Pablo termina diciendo, comprende, o sea, entiende lo que digo. Y después le dijo, y que nuestro Señor Jesucristo te conceda sabiduría en todo. El apóstol Pablo le dio estos consejos a Timoteo. Son también consejos para todo ministro. Son consejos para el maestro de la iglesia. Son consejos para el diácono de la iglesia. Son consejos para el evangelista. Son consejos para el misionero. Son consejos para el pastor. Son consejos para todos aquellos que servimos al Señor. Y le digo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Lo que has escuchado de mí por medio de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. Y después le digo, ahora soporta las adversidades como un buen soldado. Ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de que agradar al que lo escogió. Y le dijo, y si alguno compite, oiga bien, y si alguno compite, no es coronado, sino compite conforme al reglamento. El labrador que trabaja debe ser el primero en comer sus frutos. Y después le dijo, al final, comprende, Timoteo, entiende, ministro, en esta noche, entiende, evangelista, entiende, misionero, entiende, maestro de escuela bíblica, entiende en esta noche, entiende, y que nuestro Señor te conceda sabiduría en todo. Damos la gloria a Dios, las gracias a Él. Hemos terminado este estudio en esta noche. Alabado sea el Señor. Consejos de Pablo a Timoteo, consejos para todo ministro. Bendito sea el Señor.
Le invitamos para que luego pueda repasarlo en nuestra página Facebook, también en nuestro canal en YouTube, Kirilú TV. Y le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche, donde estaremos trayendo otro estudio para la gloria del Señor. Y vamos a prepararnos para orar en esta noche. Vamos a estar orando por la hermana Yashira. En esta noche dice, esto está bueno. Yashira dice, ya se acabó. Sí, se acabó el estudio. Alabado sea el Señor. Pero dice por aquí, hoy me gozo. Bendito sea el Señor. Dice que ya está como el arroz y la habichuela. También vamos a estar orando en esta noche. Por aquí vi también la hermana Sista Espinal. Dios te bendiga, Sista, en esta noche, a tu familia. Vamos a estar orando también por Angie Domenech. Siempre se me confunde el Angie por Angie. Angie Domenech. Vamos a estar orando también por aquí vía Meilín. Alabado sea el Señor. Sista Espinal dice, Dios les bendiga a todos, pero no sé cuándo vaya. Así le esperamos por acá por Patterson nuevamente. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando en esta noche por aquí vía Meilín, que estoy en el teléfono, no estoy en la computadora. Meilín, Dios te bendiga en esta noche. A tu esposo, a tus niñas, hermana. Por aquí está mi nuera. Dios te bendiga. Elsie Hernández desde El Salvador. Dios te bendiga en esta noche. A las niñas también. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando en esta noche por todos los que se han comunicado. Por Sonia Domenech. Por aquí nos dice, nos unimos a la palabra y al estudio a través del Espíritu Santo. Nos fortalecemos en la gracia del Señor. Vamos a estar orando en esta noche. Usted prepárese para recibir, y también por nuestra Aide Morejón, que está también en esta noche en el programa. Vamos a estar orando en esta noche. Usted prepárese para recibir el milagro que usted está esperando, la sanidad que usted está esperando, esa petición que usted le ha puesto al Señor. Todavía no ha sido contestada. Prepárese para recibir contestación en esta noche de esa petición. Crea en esta noche, para el Señor nada le es posible. En esta noche oramos, Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, Señor, a ti en esta noche. Te damos la gracia por la bendición que tú nos has permitido, Señor, estar nuevamente en este programa y poder llevar el estudio de la palabra, de tu palabra en esta noche a los hermanos y los amigos. Señor, Padre, te presentamos a aquellos que en esta noche confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados, límpiale en esta noche con tu sangre, escribe su nombre en el libro de la vida. Y en esta noche, Padre bueno, aquellos que en una vez estuvieron en la iglesia, gozaron del don celestial, gozaron de la buena palabra, pero por alguna razón se fueron atrás, Padre, en esta noche vienen arrepentidos. Perdónalos, restáuralos, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de tu gracia y conviértelo en testigo poderoso de tu palabra. Miren esta hora, los enfermos, Padre bueno, incluimos también a todos aquellos que están enfermos con COVID-19, con la variación Delta, con cualquiera de estos virus en esta noche, y toda enfermedad de mis hermanos en esta noche, incluyendo las mías también, de mi esposa. Padre bueno, en esta hora, Padre, sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres Dios grande, Dios poderoso, el creador de nuestro universo. Señor amado, para ti no hay nada imposible, y tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Se ha predicado tu palabra en esta noche. Se ha traído tu palabra en esta hora. Confirma tu palabra con milagros, con prodigios, con sanidades. Señor, con maravilla, para tu gloria, para la grandeza de tu nombre, Señor. Padre, para la grandeza de tu nombre. Toda enfermedad en esta noche desaparece, desaparece, desaparece en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra y para tu gloria.
Mira las peticiones del corazón de mis hermanos y las mías también, de mi esposa, Padre. Señor, en esta hora, Señor, contesta nuestras peticiones. Glorifícate a través de estas peticiones contestadas. Señor, en esta hora que cada petición contestada sea de bendición para nuestras vidas, sea de edificación para nuestras vidas, nos traiga crecimiento espiritual, fortaleza espiritual y física, Padre bueno, Señor, y aumente y fortalezca nuestra fe, Señor amado, y glorifícate en cada petición contestada. Aquellos que en esta hora están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que están posesionados por los demonios, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que se quiten la vida, que maten a otros, Padre, tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra, los echó fuera con la palabra, los echó fuera con la palabra. En el nombre de Jesucristo son libres de la mente, del espíritu, del cuerpo, y por tu palabra, tú dijiste, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recibe la paz ahora, en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, para gloria y honra, Señor, de tu nombre. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego. Ahora, en el nombre de Jesucristo, llénalo de tu poder, llénalo de tu gracia, llénalo de tu plenitud, Padre, para que se conviertan en testigos poderosos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, para la gloria y para la honra de tu nombre. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Esperamos verles nuevamente. El próximo lunes de 8 a 9 de la noche estaremos nuevamente con ustedes con otro estudio más de la palabra del Señor. Recuérdese compartir el estudio en esta noche y recuérdese, nosotros no recibimos dinero por esto. Compártalo para que la palabra pueda correr y seguir en el mundo y sea glorificada. Y otros, al igual que usted, igual que yo, puedan también aprender y edificarse. Dios nos bendiga en esta noche. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes.